Entonces vamos a seguir hablando de mi reino o el reino de Dios. Y es muy fácil cuando nosotros estamos en la vida cristiana y intentando de ser buenos y seguir a Dios y aprender más, de a veces ignorar lo que Dios quiere para nuestras vidas y empezar a manejar o caminar hacia lo que nosotros queremos para nuestras vidas. Y lo que yo me he dado cuenta es el plan de Dios para nuestras vidas es mucho más grande que nuestro plan. Nuestro plan a veces es, quiero sobrevivir, quiero hacer el pago de la casa, quiero poder pagar los biles, quiero sacar mis hijos adelante. Y Dios quizás va a querer mucho más que usted puede pensar. Y pienso en mi papá que falleció como hace 20 años ya. Él fue un hombre, no fue educado, no fue recibido, no tuvo título, pero él amaba a Dios y él quería servir a Dios. Y él iba a la prisión, a la mesa en Tijuana para hablarles a los prisioneros de Cristo Jesús. Él iba a visitar a personas para hablarles del Señor. Y él tenía un corazón para traer almas a Cristo. Y gracias a Dios por eso. Y después de que nosotras 3 hijas crecimos y estuvimos más independizadas, él y mi mamá fueron y pastorearon una iglesia en Tijuana. Y Dios los usó grandemente. Y esa iglesia sigue y Dios ha bendecido grandemente esa iglesia. Y les voy a decir algo, mi papá era un hombre muy ordinario. No tenía un carácter así de carismático ni nada, él era muy ordinario, pero Dios lo usó grandemente. Y el plan de Dios era grande para él. Dios hizo más de lo que él pudo haber esperado en su vida. Dios lo sacó adelante. Y eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiere bendecirnos, quiere usarnos, quiere obrar grandemente en nuestras vidas para que nosotros podamos ser de bendición y también podamos extender el reino de Dios a otros. Este testimonio que dio la hermana María de su esposo, gloria a Dios, alguien va a ser alimentada por eso, alguien va a ser animado por eso. Y porque Dios todavía está escuchando, Dios todavía está obrando, Dios todavía está sanando su pueblo y gracias a Dios el mundo necesita eso. El mundo necesita nuestros testimonios. Entonces Jesús dijo estas palabras a los discípulos. En Marcos 16:15 dijo, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Eso es lo que Jesús quiere que hagamos. Entonces eso incluye, a veces pensamos, pues tengo que ir a los inditos allá en el sur de América. No, su vecino, las personas que van a la escuela con sus niños, ellos necesitan escuchar de Cristo Jesús. Las personas que van por comida los fines de semana, ellos necesitan escuchar. Y luego Salmo 67:2 dice que conozcan tus caminos por toda la tierra y entre todas las naciones tu salvación. El mundo necesita escuchar de Cristo Jesús y usted y yo tenemos el gran privilegio de poder compartir eso. Entonces la gran comisión que Jesús les dio a los discípulos también es nuestra comisión, es para nosotros también. Y podemos decidir llevar a cabo el propósito de Dios y su voluntad para nuestras vidas o podemos servir nuestros propios planes y propósitos. Amén. Y no queremos llevar a cabo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y yo me he dado cuenta en mi vida cristiana, en mis años de experiencia con el Señor, que las personas más miserables del mundo son los que tienen un llamado de Dios y no lo llevan a cabo. Están siguiendo sus propios propósitos, sus propios planes y han ignorado el plan de Dios para sus vidas. Entonces hay muchos cristianos que están muy activos
en edificar sus propios reinos. Dame dinero, Señor, hazme rico. Quieren sus ministerios grandes, quieren su carrera, quieren sus cuentas de ahorros, quieren sus bendiciones, sus seguidores. Quiero más seguidores, Señor. Su propia fama. Ay, que me inviten a otros lugares a predicar. Ay, que me inviten a cantar. Ay, que pueda ser famosa. Hay personas también que tienen sus seguidores y abusan de ellos a veces. Hablan mal de los demás, otros ministerios. ¿Han conocido pastores así o líderes así que se la pasan nada más criticando a otros ministros, criticando a otros ministerios? Y todo lo hacen en el nombre de Cristo. Y esto no está bien. Dios quiere que extendamos su reino y no nuestro reino. Entonces Jesús dijo esto: lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo. Así Dios les proporcionará todo lo que necesiten. Y he visto esto en muchas vidas que he conocido. Algunos quieren usar a Dios y el cristianismo o el ministerio por sus propios propósitos egoístas, en vez de usarlo para los propósitos de Dios. Yo tengo una iglesia grande, yo soy bien conocido, a mí me invitan y me dan ofrendas de más de $1 millón, y quieren todo eso. Pero ¿sabe qué? Queremos nosotros glorificar a Dios y queremos extender el reino de Dios para su honra y su gloria, no la nuestra. Amén. Entonces, nosotros decidimos si vamos a hacer las cosas a nuestra propia manera o lo vamos a hacer como Dios quiere que lo hagamos. He conocido personas con un llamado de Dios y nada más están buscando ventaja. Dios no nos llama a buscar ventaja, nos llama a buscar su reino. Y cuando nosotros estamos llevando a cabo los planes y propósitos de Dios a nuestras vidas, Él nos ayuda, Él nos bendice, Él suple nuestras necesidades. Él pone todo en su lugar para que nosotros podamos llevar a cabo su plan para su vida, para nuestras vidas. Entonces, ¿vamos a vivir por Él o vamos a vivir por nosotros mismos? Hace muchos años conocí a un hermano y él tenía un poderoso testimonio. Él era drogadicto, vicioso, había estado en la prisión y Dios lo salvó, cambió, transformó su vida completamente. Y Dios lo usaba, pero él quería estar en un ministerio tiempo completo, no quería trabajar y poder suplir la necesidad de su casa. Él quería nada más ministrar y predicar. Y estaban él y sus niños y su esposa viviendo en una carpita en Tijuana. Y recuerdo que dije, hermano, ¿por qué no vas y agarras un trabajito, algo para suplir, para que puedas? No, yo quiero estar en ministerio completo, a tiempo completo, pero eso está muy bien, pero si Dios no está supliendo para ese ministerio completo, uno tiene que usar sabiduría y suplir la necesidad de la familia. Entonces, otro hermano que conocía hace muchos años, muy ungido, él oraba y el Señor se movía, sanaban los enfermos, todo, pero él se la pasaba orando todo el día y tampoco quería él obtener un trabajo para cuidar de su esposa y sus 2 niños. Y él perdió por no hacer lo que él necesitaba hacer como hombre, como esposo, como padre. Él perdió su familia, perdió su ministerio. Entonces, Dios quiere que nosotros busquemos primero su reino, su plan, y luego Él va a añadir todo lo que necesitamos para llevar eso a cabo. Y gloria a Dios, Dios es fiel. Entonces, donde Dios guía, Él también suple. Y no es siempre de la manera que pensamos que vaya a ser. Yo pensé que cuando fui llamada al pastorado que no iba a tener que trabajar, gloria a Dios, pero estoy trabajando y estoy ministrando y gracias a Dios el Señor me da gracia para llevarlo a cabo.
¿Es fácil? No, pero siento la gracia de Dios a mi vida. Entonces, nosotros tenemos que llevar a cabo lo que Dios quiere que hagamos. Los discípulos escucharon el mandato de Jesús y ellos han de haber pensado, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo lo llevaremos a cabo? Nosotros no somos educados, no somos recibidos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, era algo grande que Jesús los llamó a hacer. Y en Mateo 19:26, Jesús dijo, humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. A veces Dios pone algo enfrente de nosotros, quiero que hagas esto, y nosotros decimos, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo llevaré a cabo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó si fallo? Pero Dios está con nosotros y Él nos va a poner todo en su lugar para poder llevarlo a cabo. Y en Hechos vemos que los apóstoles recibieron el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo fue dirigiendo los pasos de los apóstoles y fue obrando en las vidas de personas. El día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro salió porque había una multitud afuera de donde estaban haciendo mucha bulla, y Pedro comenzó a hablar, predicó, y ¿saben qué? 3,000 personas vinieron al conocimiento de Cristo Jesús ese día. Allí nació la iglesia. Fue algo maravilloso. ¿Fue Pedro? No. ¿Fueron los apóstoles? No. Fue el Espíritu Santo. Y cuando nosotros decimos sí a Dios, el Espíritu Santo va a estar allí para apoyar, para mover, para poner todo en su lugar. Amén. Entonces, en Hechos 17:6, ellos tuvieron un impacto en su mundo en esos días, porque dice, al no hallarlos allí, arrastraron fuera a Jason y a varios creyentes más y los llevaron ante las autoridades de la ciudad. So Pablo y otro apóstol estaban con él, estaban predicando, habían causado mucha bulla en la ciudad donde estaban predicando. Muchos se enojaron, querían arrestarlos, querían llevarlos a la prisión. Y dijeron eso, los que trastornan al mundo andan por la ciudad, gritaron. Entonces, estos hombres, llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, trastornaron al mundo. Y Dios quiere obrar a sí mismo en nuestras vidas si nosotros nos abrimos a Él. Hoy Angélica me estaba diciendo un testimonio de que pudo hablarle a uno de los voluntarios del ministerio de distribución, y el muchacho estaba bien deprimido. Y Angélica comenzó a hablarle y lo animó, y fue de bendición para este hombre, para este joven. Gloria a Dios por eso, porque en el momento preciso Dios pone su palabra, nosotros la hablamos y es de bendición a otra persona, y así se va multiplicando la bendición a otros. Y quizás usted va a estar en su casa limpiando, lavando trastes o haciendo el quehacer, y Dios pone a alguien en su corazón para orar por ellos. O Dios comienza a ponerle una carga para su familia. O Dios comienza a hablarle una predicación o un mensaje que puede dar. Gloria a Dios. Dios quiere hacer cosas grandes por medio de nuestras vidas si nosotros prestamos nuestra atención a Él. Entonces, Dios quiere usarnos como Él usó los apóstoles. ¿Sabes qué? El mismo Espíritu Santo que operó en ellos está obrando en nosotros también. Es el mismo. No es una dispensa especial del Espíritu Santo para estos tiempos y para hoy. Mismo. El mismo poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en nosotros. Gloria a Dios. Entonces nosotros queremos poner nuestra fe en Él y obedecer a Dios. Romanos 1:16 dice,
porque nunca me avergüenzo de las buenas noticias. Ellas constituyen el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. A los judíos se les dio el privilegio de ser los primeros en escuchar la predicación de este mensaje, pero ya el mundo entero está escuchándolo. El evangelio, las buenas nuevas, tienen el poder de cambiar vidas. ¿Sabes lo que es la respuesta a los problemas de nuestra sociedad? El evangelio. El evangelio es la respuesta a la adicción de drogas. El evangelio es las buenas nuevas a la necesidad económica. El evangelio, las buenas nuevas de Cristo Jesús, es lo que va a salvar a alguien de la depresión y el suicidio. El evangelio es lo que va a salvar a nuestros jóvenes que están perdidos. Es el evangelio, y usted y yo tenemos esta buenas nuevas en nuestras vidas, y podemos hablar de lo que Cristo ha hecho por nosotros a las personas necesitadas. Y ¿sabe qué? Si usted se pone atención, hay muchas personas en necesidad a su alrededor. Algunos te van a decir, ay, eres uno de esos aleluyas, pero muchos van a decir, háblame, necesito lo que tienes. Y Dios es el evangelio que el mundo necesita hoy. Entonces, ¿qué está llevando Dios a cabo en nuestras vidas? Dios nos está cambiando de vivir una vida egoísta a vivir para su propósito a nuestras vidas. Dios cambia ok, ¿qué vas a hacer para mí, Señor? ¿Qué vas a hacer para mí? Yo necesito esto, necesito acá. Aquí está mi lista de cosas que necesito de ti, Señor. A ser un cristiano que estamos viendo la necesidad de otros. ¿Cómo pueden ellos ser salvos? Señor, salva a mis vecinos. Señor, salva a mi familia. Señor, salva a mis hermanos. Te necesitan, Padre Santo. Y podemos orar por ellos, a lo menos. Entonces, Jesús es nuestro modelo para esto. Él vino para dar su vida por nosotros y poder llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y la voluntad de Dios no va a ser nada más, bendíceme, Señor. Va a ser, quiero usarte para salvar a tu compañero del trabajo. Quiero usarte para salvar a tus familiares. Amén. Entonces, Dios nos está cambiando de pensar solamente en nuestro rinconcito y pensar en la necesidad mundial. Yo admiro a personas que quieren dejar sus vidas aquí y quieren ir a otras partes del mundo para hablar a las almas de Cristo Jesús. Y muchas veces la gente en África o en México o en el sur de América no van a escuchar a uno de ellos allí, pero sí van a escuchar a quizás una persona que viene de los Estados Unidos para hablarles de Cristo. Esa persona dejó su vida allá para venir aquí, para hablarme de Cristo, le voy a poner atención, ¿verdad? Entonces nosotros queremos amar al mundo porque Dios ama al mundo. Y su deseo es que todos vengan al conocimiento de Jesucristo y su plan de salvación a nuestras vidas. Imagínense, cuando el día que vayamos al cielo y estamos en la presencia de Dios para siempre y decimos, gracias Señor, gloria a Dios, ya no va a haber problemas, ya no hay tristeza, dolor. Pero vamos a pensar en todas las personas que conocimos que no están ahí con nosotros. Porque quizás nos dio vergüenza, quizás pensamos, pues no me van a poner atención, ¿para qué? Y no les hablamos, ¿verdad? Ni oramos por ellos, ¿para qué? No. Nosotros tenemos una misión que Jesús nos dio y podemos a lo menos orar. Recuerdo un testimonio de un hermano que iba a la iglesia y su vecino no quería nada de ver con cristianos. Él consideraba a los cristianos como gente loca.
Y este hombre sintió una carga por su vecino y dijo, Señor, él necesita conocerte. Yo sé que este matrimonio no está muy firme, no está muy bien y te necesitan, Señor. Y el Señor puso en el corazón de este hermano, la familia, sus vecinos estaban de vacación y Dios le dijo, su zacate está muy largo. Y él dijo, ok, su zacate está muy largo, córtale el zacate. Y él dijo, ¿para qué? Él tiene a alguien que le corta el zacate. De todos modos, ni va a llegar hasta 2 semanas. Pero él sintió ese impulso, córtale el zacate. Y él sacó su máquina y le fue y empezó a cortarle el zacate a su vecino. Y mientras que él estaba cortando el zacate, el Señor le habló otra vez y le dijo, tú estás en la propiedad de tu vecino y todo lugar que tu pie pisa es mío. Tómalo para el reino de Dios. Y él dijo, oh, ok, ya sé por qué le estoy cortando el zacate. Y él fue y él comenzó, Señor, yo reclamo esta familia para tu reino, Señor. Salva a mi vecino, salva a su esposa, salva a sus hijos, Señor. Haz tu obra en sus vidas, Señor. Que vengan a conocerte. Pon personas a su alrededor que hablen el evangelio a ellos. Y, Señor, que ellos escuchen y digan, sí, yo necesito a Cristo. Yo necesito a Jesús como mi Salvador. Y, Señor, haz la obra. Quebró todo el poder del enemigo sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Él comenzó a orar con autoridad porque él estaba en el terreno de ese vecino. ¿Y sabe qué? Regresaron y entre el año ellos eran salvos. El Señor hizo la obra en sus vidas. Entonces, a veces el Señor nos va a pedir tomar un riesgo. Sácalos a comer y háblales de Cristo. Invítalos al pozole y háblales de Cristo. ¿Verdad? Ay, Señor, yo no puedo hacer eso, me da mucha vergüenza. ¿Qué pasa? ¿Qué le hace? Si te rechazan, te rechazan. Siguen de amigos y sigues adelante. No es el fin del mundo, ¿verdad? Pero nosotros queremos obrar y queremos llevar a cabo lo que Dios quiere, el plan que Dios quiere para nuestros amados, nuestros familiares y nuestras amistades. Entonces, Mateo 9:38 dice, pidan que el Señor de la mies consiga más obreros para sus campos. Dios quiere obreros para cosechar esas almas para el Señor y podemos orar. Y Jesús dijo, pidan que el Señor de la mies consiga más obreros. Comienza con la oración. Empieza a orar por sus compañeros de trabajo. Empieza a orar por esas familias que conoce. Empieza a orar y Dios escucha y Dios puede obrar. Amén. Entonces, estamos en oración. Podemos pedir y podemos también dar dinero y ofrendas a misioneros que salen a otros países para hablar de Cristo. Eso es algo bueno hacer. Entonces, la siguiente cosa es cambiamos el modo de pensar en solamente el ahorita en mi vida a lo eterno. Dios siempre tiene su ojo en la eternidad. Y nosotros tenemos nuestra mirada fija en hoy. El problema de hoy. La necesidad de hoy, lo que necesito que Dios haga para mí para que pueda estar bien. Amén. Oramos, sacamos nuestra lista de cosas que Dios necesita hacer para mí para que esté bien yo, ¿verdad? Cuando Dios está pensando en lo eterno, en que seamos formados más como Cristo Jesús, en que llevamos a cabo el propósito y el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Entonces, 2 Corintios 4:18 dice, por lo tanto no nos importa lo que ahora se ve, sino que fijamos la mirada en lo que todavía no vemos. Porque lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve no cesará jamás. Hace unos días, unos muchachos vinieron a mi taller para vender chocolates.
Y uno de ellos comenzó a hablarme, y ellos son de una casa de rehabilitación de drogas para jóvenes, y van y recaudan fondos en vender chocolates. Entonces llegaron y el muchacho me dijo, ¿te acuerdas de mí? Y dije, quizás, porque llegan casi cada semana llegan jóvenes para vender los chocolates, y siempre les compro unos chocolates. No me los como, pero nada más los tengo allí. Y dijo, yo llegué un día y apenas tenía una semana de estar en esta casa de rehabilitación, y me pusieron a vender chocolates, y tuve que ir en esta calle a pedir para vender los chocolates, y nadie me compraba. Y dije, ya, esto no es para mí. Esto de servir a Dios no es para mí. Yo no puedo con esto. Y luego dijo, pero llegué aquí y tú me compraste un chocolate. Y dije, sí. Y dijo, y luego me animaste y me dijiste, ¿sabes qué, joven? No dejes de caminar con el Señor. La vida cristiana es lo mejor. Lo que el mundo te ofreció no sirve para nada. Pura destrucción, pura desolación. Pero Jesús te ofrece vida, y vida en abundancia. Él tiene un plan para tu vida, y Él quiere obrar en tu vida. Y no dejes de caminar con el Señor. Dijo, cuando tú hablaste eso a mí, eso me dio tanto ánimo, y dije, Dios me está hablando, y aquí estoy años después, y estoy firme en el Señor, sigo en los caminos de Dios. Pero fue en ese momento que tú me animaste, que yo lo necesitaba. ¿Sabe qué? Eso fue Dios. Amén. Eso fue Dios. Y quizás Dios te vaya a usar a usted para animar a alguien que quizás esté en su último momento de esperanza. Quizás cuando usted diga, ¿sabes qué? Déjame orar por ti. Y Dios usa esa oración para cambiar esa vida y voltearlos de la destrucción a vida en abundancia. O quizás usted puede dar una palabra de aliento o ánimo a alguien que ya quiere tirar la toalla. Es algo aventuroso, emocionante, a veces caminar con el Señor, cuando Él nos usa de esa manera. Entonces, Dios quiere obrar. Lo siguiente es, cambiamos de pensar de excusas por no llevar a cabo el llamado de Dios a nuestras vidas, a maneras de llevar a cabo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, muchas veces Dios nos llama a hacer algo, quiere usarnos, pero nosotros tenemos muchas excusas. ¿Que no? No puedo, no tengo las palabras, no tengo la capacidad. Entonces, Dios quiere que nosotros digamos, sí, Señor, lo que tú quieras. Y yo he estado en ese lugar donde Dios me ha puesto algo, me ha llamado algo, y digo, yo no puedo hacer eso, yo no quiero hacer eso. Cuando Dios me puso el llamado de ser pastora, yo dije, yo no quiero ser pastora. Yo sé lo que pasan los pastores, yo sé la crítica, lo que les dan a los pastores. No, eso no es para mí. Ponme a hacer algo más. Dirigir un coro sí lo puedo hacer, cuidar a niños sí, pero pastora no. Pero ¿sabe qué? Qué vergüenza me da confesar eso. Pero ¿sabe qué? Lo único que podemos decir es sí. Y Dios pone todos los medios para poder llevarlo a cabo. Porque no es uno, es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos comenzar a orar. Si sentimos que Dios nos está llamando a algo, póngase a orar. Señor, quiero hacer lo que tú me has llamado a hacer. Podemos nosotros buscar la manera de servir o amar a nuestro prójimo. Quizás podemos ser fiel a Dios en nuestras casas, con nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, servirlos bien, amarlos, ser amables. Gloria a Dios. Porque nuestro primer ministerio de verdad es nuestro hogar. En mi hogar aprendí a someterme al Señor, porque me tuve que someter a mi esposo.
En mi hogar aprendí a sacrificar mi vida para mis hijos. En mi hogar aprendí a orar y interceder porque tenía muchas necesidades y muchos problemas grandes. Y necesitaba que Dios obrara milagrosamente. Y gloria a Dios, el Señor obró milagrosamente. Comienza en su vida personal. Amén. No, a veces no necesitamos una plataforma. Nuestra plataforma es nuestra cocina, nuestro trabajo, la tienda, el banco, donde quiera que vayamos. Entonces, podemos prepararnos en el estudio de la palabra de Dios. Amén. Podemos hacer eso. Podemos ser amables con la gente. Amén. Gloria a Dios. Una hermana ministra que tiene un gran ministerio dijo, yo aprendí lo que era la integridad en la tienda. Tuve que poner mi carrito para atrás en el redil. Tuve que poner los artículos que no quería comprar donde van, en vez de dejarlos por donde quiera en toda la tienda, como lo hacen muchos, ¿verdad? Tuve que no someterme a nada más compré tres gallinas y cuando quería comprarme 10, ¿verdad? Entonces Dios quiere que nosotros seamos buenos donde quiera que vayamos. Amén. Ok. Entonces podemos animar a los que nos rodean, nuestras familias, nuestros hijos, darles una palabra de aliento, nuestros esposos, nuestras esposas. Entonces puedo darle comida a mi vecino, comenzar allí. Así comenzaron Angélica y José Luis con la distribución, con sus vecinos. Y mira cómo Dios ha bendecido ese ministerio. 500 familias al fin de semana. Gloria a Dios. El Señor es fiel. Comenzamos chico, en lo poco, y Dios lo va bendiciendo y multiplicando en su tiempo. Entonces Dios quiere darnos la forma de poder llevar a cabo su misión en nuestro mundo. Dios puede tomar nuestro poco y convertirlo a bendiciones a la vida de alguien más. Un día Jesús estaba predicando a la multitud y Jesús dijo, la gente tiene mucha hambre. Y un niño llevó 5 panes y 2 pescados para escuchar a Jesús. Fue un lonche muy ordinario, pero él se la entregó al Señor Jesús y Jesús lo multiplicó y 5,000 personas comieron de eso y fueron llenos. Nuestro ordinario puede ser algo extraordinario en las manos de Dios. Amén. Y yo siempre me quedo tan asombrada de lo que Dios hace, cuando Dios hace eso. Dios hizo a Abraham y Sara en el libro de Génesis una pareja que no podían encargar hijos, el padre y la madre de una gran nación, de donde salió Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces Marcos 8:35 dice, el que se afana por salvar su vida, la perderá. Pero los que pierden su vida por mi causa y por la causa del Evangelio, la salvarán. Qué bello. Porque a veces pensamos, tengo que yo cuidar de mi vida, tengo que yo cuidar de mis bienes, tengo que cuidar de lo que tengo. Y Dios dice, dámelo. Yo puedo hacer algo extraordinario con esto, pero dámelo, entrégamelo. Y le podemos entregar a Dios nuestras vidas. Amén. Voy a terminar con el ejemplo de Saúl y David. 2 hombres en la Biblia, la historia de ellos está en 1 de Samuel y la historia de David sigue en 2 de Samuel. Pero eran 2 hombres israelitas, los 2 fueron reyes de Israel, los 2 fueron llamados por Dios, ungidos por el profeta de Dios. Pero uno quería edificar su reino y el otro que estaba más interesado en edificar el reino de Dios.
Saúl fue el primer rey de Israel de la tribu de Benjamín, y la tribu de Benjamín era la última y era la más chica. Y cuando él fue llamado, Saúl se miró como un hombre insignificante, pequeño, nada. Pero Dios estaba con él, y él participó y fue usado por Dios en su plan de cuidar el pueblo de Israel contra los enemigos de Israel. Y Dios usó a Saúl. Dios le dio a Saúl los planes, las maneras de poder vencer a sus enemigos, y Dios estaba con él, y la gente estaba admirado de Saúl. Pero Saúl se puso arrogante y él desobedeció a Dios en algunas ocasiones. Dios le dijo, haz esto y hazlo así. Y Saúl dijo, pues lo voy a hacer a la mitad nada más. Voy a hacerlo a mi manera. Y Dios al fin dijo, este hombre no me está obedeciendo y es rebelde. Y fue de gran decepción para el profeta Samuel, quien lo había ungido como rey de Israel. El profeta Samuel, él le dolió cuando Saúl no obedeció a Dios y hizo las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Entonces, primera de Samuel 13 al 14 dice, Samuel está hablando, has actuado locamente, exclamó Samuel, has desobedecido el mandamiento del Señor tu Dios. Él quiere hacer de ti y de tus descendientes reyes de Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor quiere un hombre que le obedezca. Por eso ha buscado a un varón conforme a su corazón y lo ha designado para que sea rey de este pueblo. Y todo porque no has obedecido el mandamiento del Señor. Saúl pudo haber confiado en Dios. Él vio a Dios obrar en su vida. Él supo que Dios lo había puesto como rey. Él pudo haber obedecido a Dios, pero él quería hacer las cosas a su manera. Y quizás un día vamos a hablar más en detalle de su vida, pero lo puede leer en el libro de Primera de Samuel. Y en Primera de Samuel 16:1 dice, finalmente el Señor le dijo a Samuel, basta ya de llorar a Saúl, porque lo he rechazado como rey de Israel. Toma un cuerno de aceite de oliva, ve a Belén y busca a un hombre llamado Isaí, porque a uno de sus hijos he escogido para que sea el nuevo rey. Dios dijo, Saúl no me va a escuchar, no me va a obedecer, es soberbio, es arrogante y no va a seguir Él quiere edificar su propio reino, no está interesado en mi reino, en mis planes. Y sabe que el plan de Dios era bendecir a Israel, bendecir al rey, y de allí, de su línea, salir el Mesías, Jesús, para salvar al mundo entero. Dios quería que Israel fuera una nación bendecida por Dios y que las otras naciones dijeran, wow, ¿cuál es el Dios de Israel? Nosotros lo queremos servir también. Eso es lo que Dios quería. Pero Saúl fracasó. Él rechazó a Dios y Dios lo rechazó a él. Entonces, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y David no fue un hombre perfecto. Si lees su historia, él sufrió fracasos morales, pero él se arrepintió y dependió en Dios en sus tiempos difíciles. Él rehusó desobedecer a Dios. Él rehusó llevar a cabo sus planes. Él quería someterse a Dios y llevar a cabo el plan de Dios para su vida y para el reino de Israel. Él buscó la voluntad de Dios, él obedeció a Dios y él pudo unir las tribus de Israel y estableció un reino fuerte, bendecido por Dios, que honraba a Dios. Y Dios lo bendijo a él y su reino. Y como les he dicho, de su linaje
salió Jesús, el Mesías. Si lees, creo que es el primer capítulo de Mateo, va a hablar del linaje de Jesús. El rey David ahí está. Entonces, Saúl quería hacer todo lo necesario y aún ir contra Dios y su voluntad para asegurar su reino para él y para sus hijos. ¿Y sabe lo que fue eso? Él fue contra David. Él quiso matar a David. Él lo amenazó. Él lo persiguió. Él estaba enfocado, determinado en matar a David, porque él sabía que David le iba a quitar de él su reino y el reino de sus hijos. Y él le dijo a su hijo Jonatán, quien quería defender a David, quien era el mejor amigo de David, que David tenía que morir para que su reino fuera asegurado, aún en contra de lo que Dios quería. Saúl dijo, yo quiero esto, Dios quiere eso, yo voy a tener lo que yo quiero. Y hay, desgraciadamente, cristianos que viven en ese plan. Y nosotros queremos vivir sometidos a Dios, a su palabra y a su plan para nuestras vidas, porque Él tiene lo mejor para nosotros. Él tuvo lo mejor para Saúl, pero Saúl lo rechazó y fue rebelde contra Dios. Dios tuvo lo mejor para David y bendijo a David, porque David se sometió a Dios, él obedeció a Dios, él siguió a Dios. Tuvo sus debilidades, fracasó, tuvo sus fracasos, pero él se arrepintió y se sometió otra vez al Señor. Y Dios nos tiene misericordia cuando nosotros nos sometemos a Él. Entonces, primera de Samuel 20:31, Saúl dijo esto: mientras ese hombre viva, y estaba hablando de David, jamás llegarás a ser rey. Ahora ve, encuéntralo y tráemelo, porque ese tipo merece la muerte. Eso fue completamente en contra del plan de Dios. Pero Saúl no hizo caso. Esta rebelión contra Dios le costó todo a Saúl. Este hombre quería edificar su propio reino, hacerse famoso, poderoso, sin Dios. Yo lo voy a hacer. Yo lo llevaré a cabo. Cuidado. En un día, Saúl vio sus 4 hijos matados en una batalla, y él mismo cayó sobre su espada y se mató antes de que fuera él matado por los filisteos. Fue una tragedia porque Saúl tomó la decisión de intentar edificar su propio reino y no se sometió a Dios. No lo obedeció. Él pensó que podía edificar su propio reino sin Dios. Tenemos que tener cuidado con eso. Y yo he visto hombres y mujeres llamados de Dios que comienzan muy bien, pero vienen problemas, vienen dificultades, viene la desilusión, y sí pasa. Y intentan de edificar su propio reino, su ministerio, sus vidas, sin Dios. Es un camino a tragedia. Entonces, voy a terminar con esto. Hace muchos años conocí a unos hermanos, y él había estado en la prisión de las Islas Marías, y allí mi mamá y un equipo de su iglesia fueron allá, predicaron el evangelio, él fue salvo. Y su esposa vivía también allí en la prisión, porque en México así lo hacen con las parejas. Entonces, milagrosamente él salió de la prisión, era cristiano, vino a ser ministro, predicaba, daba su testimonio. El Señor lo comenzó a bendecir. Plantó una iglesia en Tijuana. Su esposa y él contentos, sirviendo a Dios. Pero algo pasó en su vida, y este hermano comenzó a tomar dinero de la iglesia, se metió en un lío con una hermana de la iglesia, dejó su esposa, y todo fracasó.
se cayó. Él robó todos los instrumentos de la iglesia para venderlos. Sí, y su vida fue un desastre. Y les digo esto porque aún a veces cristianos que conocemos de Dios, amamos a Dios, decimos, sí, voy a servir a Dios, lo voy a seguir, pero el enemigo es muy engañoso y sabe por dónde entrar y sabe por dónde tomar nuestra atención. Y tenemos que tener cuidado con eso. El camino de Dios es glorioso, pero a veces es difícil. A veces tenemos que decir, Dios es bueno conmigo cuando estamos sufriendo una pérdida. Estamos en dolor. ¿Y dónde está tu bondad, Señor? ¿Y qué vas a hacer? Y tenemos que seguir adelante confiando en el Señor, paso por paso. Y veremos la gloria de Dios. Amén. Pero el enemigo es muy astuto y él quiere robarnos del plan, del propósito, de la voluntad de Dios a nuestras vidas. Y nosotros tenemos que someternos, obedecer a Dios, seguir el ejemplo de David y decir, Señor, lo que tú quieras, Señor. La vida de David, si la lees, fue muy difícil. Fue muy difícil. Ese camino al reinado que Dios le dio fue muy difícil. Mucho temor, mucha ansiedad. Si lees los salmos, ves a David chillar a Dios, pero Dios fue fiel a su vida. Y cuando nosotros seguimos al Señor, Él es fiel también a nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Aleluya.